lo toman desde el punto de vista del factor integrante, o sea, de la ecuación diferencial exacta, o el método, y el otro que no lo llaman método de Lagrange, de plantear la solución como si fuese una U por B. Sí, así Yo, lo yo hace. prefiero yo de esta manera. Bueno, dale. Más intuitivo. Listo. Vamos a esperar un poquito. Hay ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra o no se ve la pizarra? Mía. Sí, profe, se ve, se ve. Y si se escribe, ¿se Sí, ve se bien ve. eso? ¿No? Sí, se ve, profe. Se ve perfecto. Ok. Mejor entonces. Bien. Abro el chateo. Ahí está. Bien, iniciamos entonces. Hasta ahora, ustedes lo que hicieron fue ver tal vez algunas ecuaciones diferenciales con variables separables. Por ejemplo, vieron algo muy elemental en el sentido de tomar la derivada de una función y considerar que la derivada de una función es igual a una forma Q de X. Eso para nosotros es de variables separables. Profe, no se lo escucha. Profe, se ve que silenció el micrófono, si lo puede activar. Ah, Ahí estamos, ahí estamos. ¿se escucha ahí? Ahí se escucha. Bien, perfecto. Vivi, vos me silenciaste, creo. Usted, profe, Vivi, también tiene silenciado por las dudas. Sí. Les decía que lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora es de variables separables, estuvieron analizando algunos casos y el caso más simple sería el que yo les estoy marcando acá en la pizarra. Bien, el modelo de la ecuación diferencial lineal de primer orden, concretamente el modelo normal que utilizamos nosotros es concretamente algo de la forma que estoy escribiendo. La derivada de la función, de la función desconocida, una función p de x que es conocida, la vamos a asumir hermosa, de forma tal de que pueda ser derivable e integrable y que no ofrezca ningún tipo de problemas. Cuando aparecen los problemas es conveniente analizar caso por caso, pero acá estamos tomando en cuenta de que p de x es una función de las que funcionan siempre en cualquier lugar de su dominio x. Igualmente, q de x. O sea, P y Q son funciones continuas, derivables e integrables, de las que nosotros le llamamos normalmente de las lindas que no provocan problemas. Nuestra incógnita acá, formalmente, es encontrar la función I de X que satisface esta ecuación diferencial que está escrita acá. Concretamente. Existen varias maneras de tratar de enganchar una solución del tema. Se van a encontrar ustedes en Rabuffetti, se van a encontrar ustedes en otros libros, como el SIL, distintas metodologías. La metodología que yo les planteo a ustedes es una metodología un poco relativamente intuitiva, que luego aparece nuevamente en las ecuaciones diferenciales de segundo orden como metodología formal. Voy a lo siguiente. En principio, considero un caso simplificado y digo que esta ecuación diferencial, en vez de tener una identidad igual a Q de X, tiene una identidad particular. Q de X es una función constante igual a 0. Esa es como una primera condición, ¿no es cierto? O sea, considero yo como una situación particular que Q de X es una función constante igual a 0 para iniciar el proceso de tratar de razonar sobre cómo encontrar el resultado de la solución de este problema. Si esto es así,
nuestra ecuación diferencial queda escrita de esta manera. De esta manera. Bien, este es un caso que puede ser analizado también bajo la perspectiva de que se trata de algo que admite una separación de variables. Por lo tanto, nosotros podemos escribir que la solución de este problema es igual a esto. Y como dije recién, de la separación de variables podemos terminar por escribir las cosas de esta manera. Y de esta separación de variables, todos ustedes ya más o menos estarán manejando la situación de que la integración de ambos términos nos produce a nosotros el formato específico del logaritmo natural de y de x, más una constante de integración, igual a la integral de p de x con el signo negativo, por esto que está acá. Y si es que esto, como dijimos, p de x es una de las funciones lindas que siempre funcionan, admite primitiva, y si admite primitiva, la primitiva la indico de esta manera, y por lo tanto acá puedo expresar una constante de integración que adiciona a esa primitiva. No sé si hasta ahora me siguieron. Lo único que hice, reitero nuevamente, considerar la ecuación diferencial, tomar un caso particular, q de x igual a 0, como situación particular para analizar esta ecuación diferencial, y luego producir todo este desarrollo mediante el mecanismo de separación de variables y la integración de ambos miembros, y llegar a esta estructura que tengo acá. Cualquier pregunta, por favor. ¿En qué caso usted considera ese q de x igual a 0? ¿Por qué propuso solo en este caso? Porque tiene tres funciones. Yo te dije que q de x es una función cualquiera de las hermosas, y fíjate que una posibilidad es que q de x sea 0. Esa es una posibilidad. O sea, yo no estoy por resolver un caso generalizado, estoy por resolver una situación particular en donde q de x vale 0. Simplemente eso. ¿Se entiende? O sea, es una situación particular, y vuelvo a caer nuevamente en una ecuación diferencial de variables separables. Sí, bueno, está bien, tengo eso, y si esto es así, y si existe la primitiva de p de x, significa entonces de que la solución de esta ecuación diferencial se puede llegar a escribir de esta manera. No sé si eso te convence. Digamos, no hice nada ilegal. Mi propuesta fue legal, mi respuesta fue legal, y tengo yo la solución para una situación particular donde q de x vale 0. De este proceso que está acá, lo escribo acá arriba, podemos terminar por escribir que y de x, obviamente la constante de integración esta que aparece de este lado la puedo desplazar de este lado, y puedo terminar por escribir completamente las cosas de esta manera. O sea, si yo desplazo la constante esta a este lado, y como las dos constantes no tienen necesariamente que ser iguales, simplemente me voy a encontrar acá con la suma algebraica de K2 y K1, y por lo tanto esa suma algebraica la voy a indicar como K, simplemente. Y esto que está acá será igual a e a la menos integral de p de x más una constante K. Y por tener acá una suma como exponente de esta base e, esto que está acá se podrá escribir como e a la menos integral de p de x por e a la k, y e a la k nuevamente vuelve a ser una constante, por lo tanto simplemente la voy a indicar a la solución de la siguiente manera: y de x igual a la constante m por e a la menos integral de p de x respecto de x. Y esto que está acá es el formato específico que tiene la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial, esta que está acá, que dije que se trata de una situación particular cuando q de x vale 0. ¿Me tomaron hasta ahí? Más o menos. ¿Puede ser? Profe, ¿qué puede indicar que dice arriba del cuadro que escribió anteriormente? Porque no se alcanza a notar, digamos. De i igual a x, m por e elevado a la integral de algo. ¿Me estás hablando desde esta parte? De arriba, digamos, lo que está abajo el primer cuadro. ¿Acá? ¿Esto que está acá? Eso A ver si puedo enfocar mejor la cámara. ¿Cómo está ahí? ¿Se ve un poco mejor ahí? ¿Puede ser? Lo que dije, hola, ¿me estás escuchando? Sí, ahí se ve mejor. No sé si lo... ¿Se ve mejor ahí? Bueno, lo único que dije, o sea, vuelvo nuevamente desde el inicio.
La ecuación diferencial lineal de primer orden se ajusta a esta estructura. Esta es la forma, vamos a llamarle así, oficial de la ecuación diferencial lineal de primer orden. P de x y Q de x son dos funciones de las hermosas que siempre trabajan muy bien. Y de x es la incógnita de este problema. Situación específica. Analizo un caso particular cuando Q de x vale 0. Es eso lo que terminé por decir. O sea, tomé una situación particular. Q de x igual a 0. Fíjate que Q de x igual a 0 es una función que es derivable e integrable y funciona perfectamente bien para cualquier valor de la variable x porque siempre vale 0. Es la pobre constante 0. Bajo esa situación, la ecuación diferencial se ve reescrita de esta manera. Obviamente pongo igual a 0. Bajo esta situación tengo un problema de separación de variables, hago la separación de variables, termino por escribir esta estructura, diferencial de y sobre y igual a menos p por diferencial de x. La integración de ambos miembros me conduce a que el primer miembro tiene un logaritmo y el segundo miembro tiene la integración negativa, menos la integración de p de x, ¿no es cierto? Como esta primitiva tiene una constante de integración y esta primitiva tiene otra constante de integración, las paso a las constantes de integración de un solo lado. La suma algebraica de las dos constantes de integración la llamo K, y por lo tanto tengo una estructura de este tipo que luego, cuando es despejado ahí, en el término de explicitar ahí, porque y forma parte del argumento de una función logaritmo, entonces, al intentar explicitar y, lo único que me queda hacer es encontrar la inversa del logaritmo, o sea, la exponenciación, y por lo tanto y de x va a ser igual a e a todo esto que está escrito acá. Bueno, como esto que está acá es una constante y esto es una suma, y ya recordaron ustedes el tema algebraico de que si tengo un exponente que es suma, la base se reparte como producto de esta manera, y por lo tanto, e a la k, que aparece acá como término constante, simplemente lo llamo m. O sea, esta e a la k que está acá, lo único que hice fue renombrarla como m, como lo que está escrito acá. Y llego o concluyo de que la solución de la ecuación diferencial con la situación particular que Q de x vale 0 tiene una solución de esta naturaleza. Es eso todo lo que hice hasta este momento. Bien, punto. Borro. Vivi, no te olvides de grabar para los que por ahí medio que se pierden, entonces lo vuelven a tener. Estoy grabando. La ecuación diferencial mía es esta, pero la situación particular anterior me condujo a una solución de esta naturaleza. Bien, pero esto que está acá, ahora mi pregunta ¿es solución de esto que está acá? Y todos ustedes me van a contestar, obviamente. Y, profe, va a ser solución siempre y cuando Q valga 0, que fue lo que hemos deducido hasta ahora. Eso es lo único que podemos concluir, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está acá no me sirve para esto que está acá. Bueno, una forma de pensar, que es relativamente intuitiva e interesante, dice lo siguiente. ¿No será que esto también es solución de esto, pero que en vez de que tenga esta constante m que está acá, tenga algo que no sea una constante? O sea, lo que estoy diciendo es, la propuesta que estoy diciendo es, esto que está acá es solución de esto si esto que está acá, la constante m, deja de ser constante y pasa m a ser una variable. O sea, una función de la variable x. Lo cual llevaría a pensar que este método que estoy proponiendo yo sería como el equivalente a decir, hago variar las constantes. Suena feo, pero lo que estoy proponiendo es eso. Entonces digo, bueno, perfecto, si eso es así, acá yo, en vez de tener la constante m, voy a tener una expresión funcional de la variable x. Y digo, ajá, esto que está acá es solución de esto que está acá. Bueno, ¿será cierto? ¿Será mentira? La verdad que la única manera de empezar a saber si lo que yo propongo tiene cierta razonabilidad es insertar esto que está acá dentro de esta estructura que está acá y ver qué es lo que pasa y ver a qué conclusiones llego. Entonces, como esto que está acá propone derivar a la función, entonces derivo esto que está acá y la derivada de esto que está acá se corresponderá a la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor sin derivar, de acuerdo a la regla de la derivación que ustedes ya se la saben de análisis 1, más
la primera parte sin derivar por la derivada de la exponente. Y la derivada de la exponente es la misma exponente, decimos normalmente en análisis 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, no me queda otra vuelta que terminar por escribir esto. Pero tengo que multiplicarlo por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, fíjense que tiene un factor negativo, corresponde, voy a escribirlo acá, a menos la integral de p de x respecto de x, derivado, lo digo de esta manera. La derivada de menos 1 por la integral es igual a menos 1 por la derivada de la integral. La derivada de la integral es precisamente la situación inversa de la integración, por lo tanto, lo que me queda acá como resultado de esta operatoria es p de x, ¿se entiende? Por lo tanto, borro esto que está acá, y esto que está acá se transforma en menos p de x como derivada de ese factor exponencial, exponente de la exponencial que tengo acá. Bien, esto está multiplicado ahora, perdón, esto es la derivada. Ahora tengo más p de x por i. ¿Pero qué es i? I es esto. A de x por e a la menos integral de p de x respecto de x. ¿Se entiende? Y esto tiene que ser igual a q de x. Bien. A esto llegué considerando la propuesta de que mi solución es esto, en donde sustituí a la constante m del caso anterior por una expresión variable. Bien, ¿qué concluyo de todo esto? Que si esto funciona, tendré que ver qué pasa. Pero, miren, acá aparece P por A por E a la fulano. Acá aparece P por A por E a la fulano, pero con signo opuesto. Por lo tanto, desde el punto de vista del álgebra, esto que está acá y esto que está acá se cancelan porque son opuestos en signo. Por lo tanto, llego a la conclusión de que A' de x por E a la menos integral de P de x respecto de x es igual a q de x. ¿Con qué concluyo con todo esto? De que si esto que está acá me va a servir como solución de esto, si esto que está acá me va a servir como solución de esto, es porque A' por la exponencial tiene que ser igual a q de x. Bien, A' va a ser igual a' de x, va a ser igual a q de x dividido este factor. Pero fíjense que este factor que está acá va a estar en el denominador y es una exponenciación negativa. Por lo tanto, lo puedo escribir en el numerador como una exponenciación positiva. Y por lo tanto, acá me va a quedar A' de x igual a q de x por e a la integral positiva de p de x respecto de x. No sé, hasta ahí. Bien, voy a borrar esto. Voy a escribirlo nuevamente. Perdón, positivo. Voy a escribirlo de esta manera. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien. Lo que tengo acá es la derivada de esto que hice como propuesta original de la solución. Por lo tanto, si tengo la derivada, lo único que tengo que hacer para conocer cuánto vale A es encontrar la integración de esa derivación. Por lo tanto, la integración de A' de x va a ser igual a la integración de q de x por e a la integral positiva. Ahora bien, esta integración que está acá, si es que existe, tiene su primitiva, que será a, pero la primitiva difiere de cualquier otra primitiva según una constante de integración. ¿Se entiende? Esta integración que está acá, también, si es que existe, tiene una constante de integración. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir acá a de x más una constante de integración igual a todo esto más su constante. Paso la constante que está acá a este lado que está acá y descubro que la suma algebraica de las dos constantes la puedo llamar con la letra que quiera y descubro que a de x es igual a la integración de q de x por e a la integración de p de x positiva
más, y la voy a llamar una constante, no sé, h le llamo con cualquier letra. Por lo tanto, acá tengo la expresión de A, y por lo tanto, si la sustituyo, encuentro que la solución del problema es igual a, escribo primero este factor, e a la menos integral de p de x respecto de x que multiplica a la integral de q de x por e a la integral positiva de p de x más una constante h. Borro esto y lo escribo más grande acá, para que se vea bien. Y de x es igual a e a la menos integral de p de x, integral de q de x, e a la integral positiva de p de x, noten ustedes de que si volvemos a la situación primitiva, en donde q de x será 0, al ser q de x 0, todo este factor se hace 0, y nuestra solución es h por e a la menos integral de p de x, o sea, caigo nuevamente en la solución primitiva de la cual he partido. Por lo tanto, esto que está acá, si es que existen las integrales de p y las integrales y la integración de q por e a la integral de p positiva, significa entonces de que existe la solución de esta ecuación diferencial de esta manera. Bien, esta sería la forma oficial, por así decirlo, de dar solución a esta ecuación diferencial. Les aclaro de que hay varias maneras de poder encontrar esto. Por lo menos se van a encontrar con un par de situaciones más en los distintos libros. De hecho, cualquiera de las que lean concluye siempre con la misma formulación específica. Ahora, acá hay algo interesante. Esta constante h que está acá, es una constante que es desconocida. Por lo tanto, cuando yo encuentro la solución de esta ecuación diferencial, lo que estoy encontrando es una familia de soluciones. Pero si tengo un problema específico, mi problema específico, que se resuelve mediante este mecanismo, me va a dar a mí una solución general que depende de h. Por lo tanto, estoy obligado a saber algo de la solución del problema para poder enclavar el valor de h que me permite a mí la solución particular. Y es así como que, en general, nosotros cuando estudiamos ingeniería, nosotros definimos a una ecuación diferencial de esta manera y decimos que debemos saber algo. Por ejemplo, saber cuánto vale i en 0. Si nosotros sabemos cuánto vale i en 0, fíjense que nosotros tenemos una ecuación diferencial y decimos, el problema mío se resuelve si es que yo puedo resolver esto. Pero yo sé que la solución de este problema satisface esta condición. Por ejemplo, si satisface esta condición, nosotros al tener la solución del problema, con esta condición podemos ajustar el valor de h, que en general es lo que siempre aparece en la mayoría de los problemas, para definir o cuantificar el valor de la constante de integración que estamos teniendo presente nosotros en todo este problema. Bien, ¿preguntas? Escucho. Todo eso que explicó, profe, entendí bastante bien. Lo único que por ahí me perdió un poco fue cuando estuvo sacando la primera función, cuando propuso que q de x sea igual a 0, que hizo una expresión bastante grande y que anuló dos términos. Ahí Sí. Te la escribo de nuevo. Ahí me perdió un poco, pero el resto se entendió bastante bien. Bien, te la escribo de nuevo, mirá. No, o sea, yo te sugiero que lo mejor que pueden hacer ustedes es repasar todo y ensayar y ensayen ustedes cómo hacer el pasaje de término, por así decirlo, ¿no es cierto? Esa César, es la mejor. ¿Sí? César, yo te sugiero escribir la expresión y tal vez le dejamos a ellos que lo intenten solos, porque
el hecho de a veces mirar cómo el otro hace es más confuso que tratar de hacerlo uno solo. Eso les sugiero yo hacer, tanto con esta explicación como si ustedes miran el libro, también en el libro. O sea, vayan haciendo ustedes lo que el libro dice, bueno, y queda así. Entonces, todo ese intermedio en el libro no sale, ¿no? Claro. Pero esto, en definitiva, esto es, para redondear ideas, esto que está acá es de variables separables. Resuelvan esta ecuación de variables separables admitiendo que conocen P de X como una función hermosa e integrable y derivable. ¿Sí? Resuelvan esto. Una vez que resuelven esto, como problema, o sea, de acá, me dicen ustedes cuál es la solución de esta ecuación diferencial. Y al encontrar la solución de esta ecuación diferencial, luego vamos a proponer que esa solución es también solución de esta bajo ciertas consideraciones particulares. Bien, hacemos un alto y analizan esto, lo resuelven, si quieren, y nos reconectamos nuevamente. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Nos tomamos 10 minutos. ¿Puede ser? Bien. Resuelvan la ecuación esa, que va a dar un formato general, por supuesto, y volvemos 15 minutos. No sé qué hora es, en 15 minutos. Ahí está. Sí, son las 7:15, ¿eh? 7:15 volvemos. 8:15. Ah, perdón. 8:15. 8:15. Ahí, en ese momento de las 8:15, les voy a resolver un problema, o vamos a plantear la resolución de un problema de esos de mezclas y esas cosas que a veces siempre les causa un poco de dolor de cabeza a ustedes. César, 8:15. también, bueno, está listo. Cortamos ahora, dale. Sí, cortalo. Bueno, le damos un arranque. Espera que grabo, espera que empiezo a grabar, si no me olvido. Bueno. Bien, continúo con el tema de las ecuaciones lineales de primer orden. Reitero nuevamente, cualquier texto de ecuaciones diferenciales trata este tema, algún texto lo trata de una manera un poquito distinta, pero básicamente todos hacen más o menos lo mismo. Quien lee de Rabuffetti se va a encontrar con una ligera diferencia con la explicación, no se asuste. Quien lee de Spiegel, ecuaciones diferenciales aplicadas, también se va a encontrar con una ligera diferencia. Quien lee del SIL se va a encontrar con una muy similar explicación a la que yo les di. Pero básicamente todos los libros concluyen, hacen el detalle de la explicación más o menos de la misma manera, más o menos. En realidad a nosotros no nos interesa que nos vuelvan ustedes en un momento de evaluación a explicar de la misma manera. Eso es un absurdo. Lo que nos interesa a nosotros es de que ustedes den muestras de que más o menos han comprendido el tema y den muestras de que son capaces de hacer una mecánica operativa como para poder resolver el problema. Bien, este tipo de problemas, este tipo de ecuaciones diferenciales en realidad es en principio hasta, diría yo, aburrido, en el sentido de que si tomamos problemas totalmente abstractos, esos problemas abstractos obviamente se resuelven de la manera indicada y bueno, digamos, tendré que tener una tabla de integrales para poder resolver los problemas, tendré que disponer de ese tipo de información y si no la tengo, probablemente tenga que recurrir a mecanismos de integración por sustitución, por parte, más o menos como me enseñaron en análisis 1, pero el objetivo de estudiar matemáticas en ingeniería no está en transformarse en artistas de la resolución de problemas, sino en entender el significado del problema. Y obviamente, si el problema es muy complejo, en términos de la mecánica resolutiva, bueno, preguntarle a alguien o buscar algún manual en donde está la solución del problema. Lo importante es entender el concepto, eso es lo que nosotros buscamos. Bien, yo les voy a presentar a ustedes un problema que en general a veces tiene las siguientes dificultades, en el sentido de que la problemática en sí misma hace uso de conocimientos que vienen de otras esferas de la matemática. Por ejemplo, conocimientos que vienen de la esfera de la física, conocimientos que vienen del mundo de la química, conocimientos que vienen de mundos distintos al mundo de la matemática. Lo maravilloso de todo esto es de que esos conocimientos que vienen de mundos distintos de la matemática se expresan en simbología matemática y en conceptos matemáticos. Eso es lo maravilloso. Entonces,
El tema de las ecuaciones diferenciales puede ser tratado en temas totalmente abstractos, sin ninguna significación formal, o pueden ser tratados con una significación formal. Creo que el criterio correcto es de que ustedes consideren las significaciones o la interpretación sobre la aplicación a situaciones, porque están estudiando ingeniería y puede ser que en ingeniería ustedes se topen con problemas que necesiten ser explicitados o cuantificados en términos de una ecuación diferencial. No todos los problemas se resuelven bajo un mismo método. Hay problemas que pueden resolverse por 2 o 3 métodos distintos. Bueno, feliz, porque tenemos 2 o 3 métodos distintos para resolver el mismo problema. Yo les voy a mostrar a ustedes un pequeño problema que consiste en lo siguiente. Hay una masa, una pelota, de masa m conocida. Esa pelota está sujeta por una mano invisible, que no la dibujo, por supuesto, pero hay una mano invisible que la sujeta a la pelota y que se mantiene al nivel de la superficie terrestre prácticamente a una altura constante, ¿no es cierto? Es eso lo que está haciendo. O sea, que acá hay una mano invisible que está sujetando a la pelota y la sujeta impidiendo su caída. Correcto. En un momento dado, esa mano invisible se abre y deja caer la pelota sin impulso. O sea, no tiene velocidad inicial. Es eso lo que quiero decir. O sea, simplemente dejamos caer las cosas como un objeto que es soltado directamente para que la atracción gravitatoria lo lleve para abajo, que es lo que nosotros tenemos intuitivamente acordado o entendido. Bien, ¿qué fuerza aparece puesta en juego sobre esa masa? Y obviamente aparece la fuerza de lo que nosotros formalmente llamamos tirón gravitatorio y que la puedo indicar con W. Esa fuerza es una entidad vectorial. Pero momentáneamente yo me voy a hacer problema de la magnitud, o sea, del módulo del vector W. Y el módulo del vector W para mí se va a llamar W. ¿Por qué voy a considerar el módulo y no la entidad vectorial? Porque todo este proceso que va a ocurrir desde el momento en que suelto la pelota es un proceso que ocurre sobre una sola línea vertical, o sea que se transforma en un problema unidimensional en donde yo sé cuál es el sentido que tiene el vector y le voy a asignar un sentido positivo al vector hacia abajo, ¿no es cierto? Tengo un sistema de referencia formalmente que me lo imagino como que pasa por el centro de masa de esa pelota, y ese es el centro de referencia sobre el cual yo voy a considerar toda mi problemática. Cuando la pelota se suelta, la pelota cae. Mi pregunta es, ¿a qué velocidad cae? Es esa la pregunta. Es obvio que voy a indicar a la velocidad en términos de su módulo, porque velocidad es una entidad vectorial de acuerdo a los conocimientos que ustedes ya tienen de física. Pero, como la pelota va a tener una velocidad durante su caída sobre la vertical, la velocidad va a ser una entidad vectorial que va a ser colineal con la entidad atracción, W. Por lo tanto, me voy a concentrar en los módulos de esas entidades vectoriales y no en los vectores, específicamente, porque todo es unidimensional en el sentido de que se mueve sobre esta recta, por así decirlo, ¿no es cierto? Esta recta, si quieren, le pueden dar el nombre de recta X, si lo quieren escribir de esa manera, y por lo tanto el origen de la recta X está acá, en el centro de la pelota, en el momento inicial de la caída. La velocidad, intuitivamente para todos ustedes, va a ser una función de la variable tiempo. La velocidad va a ser, la norma o el módulo de la velocidad va a ser una función de la variable tiempo. Si la pelota está sujeta entre los dedos invisibles y se suelta la pelota en un determinado instante, a partir de ese instante inicial es donde voy a medir el proceso de conteo de tiempo. La pelota arranca con una velocidad inicial 0 porque no tiene impulso inicial. Es eso lo que quiero decir. Noten ustedes de que estoy haciendo referencia a una incógnita, como hice referencia a la incógnita en las ecuaciones diferenciales que hemos estado tratando hasta ahora,
estoy haciendo referencia de que conozco algo de esa incógnita. En este caso particular, el modelo experimental imaginario que estoy desarrollando acá me conduce a una velocidad nula en el instante cero. No tiene impulso, mi mano no hace ningún envión de caída, sino simplemente la suelta de la pelota y la pelota comienza a caer. Perfecto. Cuando la pelota está en viaje, el tirón W sigue siendo exactamente el mismo. Ahora bien, todos ustedes habrán recibido en física el comentario de que la fuerza de atracción entre dos masas, en este caso la masa de la pelota y la masa terrestre, que sería para nosotros, es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa, donde la distancia corresponde al centro de masa con respecto al centro de masa del planeta Tierra. Bien, nuestro planeta tiene casi 7.000 kilómetros de radio. Y se supone que esta pelota está a escasos 2 o 3 metros o 10 metros de la superficie terrestre. Por lo tanto, la separación entre las masas es prácticamente una constante. ¿Se entiende? O sea, esta ligera separación hasta la superficie terrestre es muy pequeñita con respecto a la distancia que hay entre los centros de masa. Recuerdo, 7.000 kilómetros de radio terrestre es una distancia bastante grande. Por lo tanto, yo estoy introduciendo allí una premisa simplificativa en el problema de decir de que la fuerza de atracción terrestre es constante sobre la pelota. Premisa simplificativa, pero no verdad. ¿Se entiende eso, no es cierto? Por lo tanto, todo modelo que estoy por construir para describir este fenómeno es un modelo de aproximación. Bien. La pelota cae con un tirón W. Le resulta ser de que lo que rodea a la pelota que está acá es una sustancia que nosotros llamamos aire. Puedo circunscribir mi experimento a pensar de que la pelota no está sumergida en el aire, sino que está sumergida en agua y que mi proceso ocurre bajo el agua. Bien. Eso es para dar énfasis al sentido de que cuando nosotros largamos la pelota frota contra el aire o frota contra un objeto mucho más denso que es el agua. Por lo tanto, el agua o el aire, si queremos verlo de esta manera, se oponen al movimiento de la pelota. Cuando la pelota está quieta sin moverse, nada se opone al movimiento de la pelota. Cuando la pelota comienza a moverse, es donde ocurre la oposición. Del mundo de la física, yo extraigo el conocimiento siguiente. La fuerza con que se opone al movimiento un medio bajo ciertas condiciones especiales es proporcional a la velocidad. O sea que, a medida que la velocidad v va en aumento la velocidad, la fuerza de oposición. Por lo tanto, la fuerza de oposición, perdón, tenía una radio que se prendió sola, no sé por qué. La fuerza de oposición es proporcional a la velocidad. Noten ustedes acá ahora que apelo a la entidad vectorial de mi problema y fíjense que velocidad y fuerza de atracción gravitatoria tienen una dirección distinta, un sentido, perdón, distinto a el sentido que le asigno a la fuerza de oposición. ¿Queda claro? Alfa es el coeficiente de oposición, V es el módulo de la velocidad. Entonces nosotros tenemos acá una fuerza de oposición que se manifiesta en términos de un factor alfa multiplicado por la velocidad. Alfa entonces obviamente tendrá la dimensión correcta, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dice el principio de Newton? El principio de Newton, fíjense que estoy extrayendo un conocimiento que viene de otro mundo, que no es el de la matemática. El principio de Newton dice de que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Y la aceleración nosotros la tenemos como una entidad vectorial y la aceleración es igual a la derivada vectorial de la velocidad respecto del tiempo. Pero como todo el proceso ocurre en forma colineal sobre el eje X, nosotros tenemos acá, podemos prescindir de las entidades vectoriales y únicamente hacemos uso del recurso de las magnitudes o de las normas de esos vectores, tal cual lo vengo diciendo desde el principio. La fuerza de atracción gravitatoria la llamo W. La fuerza de
oposición en un instante dado de la caída será igual a alfa por b. Y esa fuerza es fuerza de atracción gravitatoria, y voy a considerar que lo que va para arriba es negativo y lo que viene para abajo es positivo, por lo tanto esto que está acá va a ser igual a alfa por la velocidad. Esta es la sumatoria total de las fuerzas existentes. No existen otras fuerzas más en mi hipotético experimento. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración nos manifestamos en términos de la derivada de la norma de la velocidad respecto del tiempo. Noten ustedes acá que si yo reordeno esta estructura, me queda m por la derivada de b respecto de t, más alfa por b de t, igual a w. Y si sigo reordenando mi estructura, nos queda la derivada de b de t respecto de t, más alfa sobre m por b de t, igual a w sobre m. W sobre m era lo que ustedes tenían desde el conocimiento de la física como la constante de aceleración gravitatoria g. La constante g es una constante siempre y cuando estemos sobre la superficie terrestre o muy cercanos a la superficie terrestre, que ya es una aclaración que les habrán hecho ustedes en física. Bien, si lo miran bien a esto que está acá y lo comparan con lo que estuvimos estudiando hasta hace un ratito, derivada de i respecto de x más p de x por i de x igual a q de x, si lo comparan con esto que habíamos visto hasta hace un ratito acá, se van a encontrar con una estructura muy parecida en donde tenemos la particularidad de que p de x, que para nosotros era una variable, en este caso particular se transforma en alfa sobre m, una constante. Bueno, un caso particular. Y q de x es esto que está acá, que en este caso particular es una constante. Bueno, fíjense entonces de que nosotros podemos decir de que el movimiento, la descripción de la velocidad del movimiento de esta pelota respecto de este punto de referencia, que tenemos acá, se describe mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Que en este caso particular, esta ecuación diferencial lineal de primer orden también podría ser tratada como una ecuación diferencial de variables separables. Por lo tanto, la primera sugerencia que les doy es, dada esta ecuación diferencial que describe la velocidad de caída de esta pelota respecto de su vertical a partir de este punto de salida o punto de referencia, con una fuerza de atracción gravitatoria constante y con una fuerza de oposición o de fricción proporcional a la velocidad, resuelva este problema por el método de separación de variables. Esa sería entonces la primera consigna que les doy a ustedes ahora para aplicar lo que ya más o menos están conociendo. Y la segunda consigna es, resuelva esta ecuación diferencial tomando lo que ustedes llamarían la resolvente de esta ecuación lineal de primer orden. ¿Se entiende? Son dos consignas. Yo simplemente me voy a limitar a reescribir la ecuación diferencial acá arriba. Nuevamente, voy a escribir la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Fíjense que la velocidad es tomada respecto de este punto de referencia que está flotando en el aire a una distancia determinada respecto de la superficie terrestre, más alfa sobre m por b de t igual a g. Esta ecuación diferencial. Ahora bien, recuerden ustedes de que la resolución, tanto por el método de variables separables como la resolución por el método de la resolvente por ecuaciones lineales de primer orden, involucran una constante de integración. Esa constante de integración tiene que ser determinada por un dato particular que es este que está acá. Que la velocidad en el instante de salida de la pelota de la mano que lo suelta es nula, que fue la condición hipotética del experimento que estuvimos desarrollando. Bien, obviamente espero de que ustedes contesten por la página virtual a la profesora Viviana en el chateo con ella la resolución por los dos métodos, por el método de variables separables y por el método de la resolvente de la ecuación lineal de primer orden. De hecho, por los dos métodos tienen que llegar exactamente al mismo resultado y me tienen que decir a mí cuál es la velocidad. También nos tienen que decir o nos tienen que representar a nosotros gráficamente a la velocidad. Entonces, anoto acá. 1. Resuelva
por variables separables. 2. Resuelva por lineales de primer orden. 3. Grafique. Nosotros necesitamos que ustedes hagan esas 3 consignas, nos devuelvan esas 3 consignas para ver cómo van elaborando toda esta historia. Es obvio de que el objetivo... Sí, escucho. ¿Alguien está hablando? No, lo que no me quedó claro era cómo querés que entreguen los chicos. Ahora no. Ah, bueno, eso, proponelo vos, Vivi, en algún momento. ¿Puede ser? Está bien, por correo, que me manden por correo, Sí, está bien. Sí, que nos manden. Es más, me lo pueden mandar a mí. Hasta tienen el teléfono, me pueden sacar una foto por WhatsApp y me lo mandan a mi WhatsApp. Eso es indistinto. Yo lo que simplemente quiero es de que elaboren. Bien, vuelvo nuevamente a reiterar. El objetivo de Análisis 2 no está en que ustedes manejen conocimientos por fuera de la matemática especiales. Nosotros acá estamos haciendo hincapié en algunos conocimientos que surgen del ámbito de la física, que ya lo vieron en algún curso de física o lo están viendo en este momento en algún curso de física. Sé que pueden tener dificultades en algunos manejos, pero fíjense que este es un caso específico de un problema aplicado, en donde nuestro problema aplicado es: indique la velocidad de caída de un objeto de masa m cuando la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Ese es el problema que hemos planteado hasta ahora nosotros. Espero preguntas. Profe, ¿qué sería alfa? Alfa es ese me confundí. A ver, te lo explico de una manera más grosera, por así decirlo. Me aparto un poquitito del experimento. Agarremos una superficie mecánica, una hoja de papel o algo grande. Tengámosla con la mano, soltémosla. Estamos en el aire, ¿no es cierto? La hoja de papel cae, por tu experiencia formal, relativamente lentamente. Ahora, evitemos la hoja de papel extendida y hagamos un bollo. Un bollo con la hoja de papel. ¿La masa de la hoja de papel cambió? No, sigue siendo la misma hoja de papel, pero la suelto y cae con una velocidad distinta. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Que en el estado anterior tienen el mismo W, pero en el estado anterior su estructura o su forma física con respecto al aire que lo rodea genera de que cuando se lo suelte, una fuerza que se opone al movimiento de esa hoja que cae con un coeficiente alfa sub 1 por la velocidad de caída. Pero cuando lo hice un bollo, su estructura geométrica cambió y la velocidad con que cae es distinta y tengo un coeficiente alfa 2 por la velocidad, siendo de que en ambos experimentos el aire es el mismo, la presión atmosférica no ha cambiado, la temperatura no ha cambiado y lo único que ha cambiado es la forma geométrica del objeto. Por lo tanto, el objeto en sí mismo tiene 2 coeficientes de fricción distintas que dependen de su naturaleza geométrica, por así decirlo. No sé si te fue claro eso. Sí, a lo que me refería más que nada la pregunta del problema en específico es si eso era una constante, era una variable que puede ir cambiando. ¿Cómo la tratamos? Ahí está el tema. Yo te dije, del mundo del conocimiento de la física traigo de que eso es una constante, pero podría tratarse de que no sea una constante. ¿Se entiende? Claro, no, sí, para ver cómo se despejan este problema, eso, cómo tratarlo. Esa es la pregunta. Ahí te das cuenta entonces de que la naturaleza del problema podría llegar a ser distinta a la naturaleza del problema inicial. ¿Queda claro? Si fuese variable, nos acercaríamos más a un problema lineal de primer orden según su naturaleza inicial, o no, ¿no es cierto? Incluso, fíjate que la fuerza de atracción gravitatoria, acá recordad que acá nosotros habíamos escrito W sobre M, tampoco es constante. La fuerza de atracción gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa.
Por lo tanto, fíjate que en ambas circunstancias nosotros podríamos tener un problema un poco más complicado. De allí está entonces de que los modelos que se eligen para el funcionamiento de algo tienen ciertas premisas simplificativas. Yo planteé de que nuestro modelo tiene una premisa simplificativa de que el tirón gravitatorio es una constante y que la fuerza que se opone a la caída es proporcional a la velocidad y el coeficiente de proporcionalidad es una constante. ¿Se entiende? Hice ese planteo. Eso no significa de que lo que nosotros encontramos como resultado matemático sea una fidedigna explicación de lo que ocurre. Simplemente es una fidedigna explicación desde el punto de vista matemático, pero puede estar apartado de lo que es la realidad. Ahora bien, te lo digo, para el caso del problema es bastante buena la aplicación porque podemos considerar que el coeficiente alfa es una constante. Y bastante buena porque podemos considerar de que la fuerza de atracción gravitatoria es una constante. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Puede ser? Bien, César, me encantó la explicación. Bueno, Tito. La profesora entendió. ¿Tenemos tiempo de seguir? ¿Tenemos tiempo de seguir, Vivi? ¿O damos unos minutos y retornamos con otro problema? No sé, espera, miro la hora. Tenemos... Yo tengo 25 minutos acá marcados. 25 minutos. Acá Franco dice que no entendió la consigna. Franco, la consigna es resolverlo como una ecuación de variables separables, porque se puede separar variables, y después resolverlo como si fuera una ecuación lineal de primer orden con la resolvente que dio el profesor al final de la clase anterior, ¿verdad? Del módulo anterior. Esa es la consigna, o sea, resolverlo como si fuera no, porque es una ecuación de variables separables, lo resolvés como ecuación de variables separables, como ya sabés hasta ahora. Y la segunda consigna es tratarla como una ecuación lineal de primer orden y resolverla con esa resolvente final. Esa es la consigna. Y la tercera consigna que le puse ¿no? Sería que grafique el resultado. Es importante que lo grafiquen. Bien. ¿Continúo con otro ejemplo, profe? ¿O hago otra? ¿O hacemos un alto? Vos querías hacer lo del tanque y las mezclas. Lo del tanque, hacelo, tenés tiempo. Tenés 20 minutos. Listo. Bien, reitero que todos estos ejemplos están en todos los libros, no importa el autor, pero todos estos ejemplos son ejemplos clásicos que aparecen en todos los libros. La dificultad que normalmente yo he visto en los alumnos es de que tienen la dificultad de poder expresar a la matemática en términos de lo que se intenta explicar. Por eso voy ahora a explicar un problema que es... lo voy a simplificar momentáneamente el problema. A ver, para empezar, empiezo con el problema la consigna del problema es ¿cómo se vacía un tanque cuando el tanque tiene agua y el agua es bombeada con una bomba de caudal constante? Ese es el primer problema que yo pongo acá. ¿Se entiende? Desde el punto de vista gráfico o esquemático, hago lo siguiente. Tengo un tanque, no me importa su forma geométrica, lo estoy viendo en corte al tanque, me lo imagino cilíndrico, pero puede tener de cualquier forma. El tanque está momentáneamente lleno a un nivel máximo de agua, o sea que tengo un nivel determinado de agua. Ese tanque se conecta mediante algún mecanismo de cañería o algo por el estilo, con algún tipo de válvula que impide la circulación, a una bomba. Una bomba. La bomba es una bomba parecida a la que ustedes probablemente se encuentren en sus casas o en los lugares en donde vive, en donde esa bomba toma el agua de una cisterna y la eleva a la planta alta en donde tengo el tanque elevado, por ejemplo. Es relativamente parecida. Esta es una bomba que tiene la propiedad de que cuando se la conecta y si tiene agua para bombear, impulsa siempre un caudal constante.
independiente de lo que tenga de este lado. O sea, independiente de la presión de salida, ¿sí? Si se va muy arriba, si se va muy abajo, no me interesa. Es una bomba de caudal constante. Es como si fuese una jeringa. Imagínense que ustedes tienen una jeringa. Una jeringa tiene 10 centímetros cúbicos. Ustedes agarran, chupan 10 centímetros cúbicos y lo expulsan. Chupan 10 centímetros cúbicos y lo expulsan. Imagínense que hagan eso a un ritmo constante. Entonces significa de que ustedes están considerando una extracción de un volumen determinado a un ritmo constante y eso involucra un caudal determinado de salida. ¿Se entiende? Es una bomba de ese tipo. El caudal de la bomba es Q. El caudal de la bomba está expresado en el sistema métrico nuestro en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esa es la condición de caudal que yo tengo. Hay una válvula y hay un determinado volumen inicial que tengo acá adentro y ese volumen está desde el punto de vista dimensional expresado en metros cúbicos. ¿Se entiende? La pregunta es, a partir del instante en que activo, por ejemplo, eléctricamente esta bomba, porque me imagino que hay un motor eléctrico que la mueve, se abre esta válvula y comienza a circular el líquido a un caudal constante. Es eso lo que está pasando. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de líquido remanente que tengo dentro del tanque a partir de que se inicia el proceso? Es obvio de que si el tanque no tiene aportes exteriores de otro lado, ese tanque en algún momento se va a vaciar. Por lo tanto, si se va a vaciar, hay un volumen de líquido remanente que va siendo cada vez más chico o va disminuyendo. Por lo tanto, lo que estoy indicando acá de que el volumen es una función de la variable tiempo. Y estoy sabiendo de que el volumen en el instante cero es igual al volumen máximo que dispuse, que dije que es un dato conocido. Bien. Esta función, que es una función desconocida, únicamente está condicionada por la extracción de líquido, y la extracción de líquido se hace a caudal constante. Simplemente les digo lo siguiente, de que el índice de variación o la tasa de variación o la derivada de esa función respecto del tiempo va a ser igual, fíjense, derivada de esta función. Si yo lo miro desde el punto de vista dimensional, volumen se expresa en metros cúbicos, tiempo se expresa en segundos. La derivada, desde el punto de vista ingenieril, es una división. Al ser una división, delta de volumen sobre delta de tiempo, dimensionalmente es metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y dimensionalmente lo que tengo de este lado, acá afuera, extrayendo líquido, es la bomba que funciona a caudal constante. Y eso es metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la tasa de variación del volumen necesariamente tendrá que ser igual a menos Q. Fíjense que desde el punto de vista dimensional, la derivada respecto de T, metros cúbicos por segundo, es desde el punto de vista dimensional igual a derivada a Q, que es metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, esta ecuación diferencial que está acá, es una ecuación diferencial que es de variables separables, que nos conduce a nosotros, lo hago rápidamente porque dejo que el proceso intermedio lo repasen ustedes, a que B de T es igual a menos Q por T más una constante M de integración. Por el mecanismo de separación de variables, paso diferencial de T para este lado, calculo la integración de ambos miembros, la primitiva de este lado tiene una constante de integración, la primitiva de este lado tiene una constante de integración, manejo las dos constantes en una sola constante y me queda esto que está acá. Lo dije rapidito a propósito para que ustedes ejecuten el procedimiento a posteriori de esto, ¿no es cierto? Pero creo que más o menos lo habrán asimilado. Bien, esta constante de integración que está acá es desconocida, pero, ¿qué sé yo? Que esto que está acá es un dato de la consideración inicial de mi hipotético experimento de vaciar ese tanque con una bomba de caudal constante. Por lo tanto, B en 0 es igual a menos Q por 0, al divino no puede escribirlo, pero bueno, más una constante M y esto igual al volumen máximo. ¿Se entiende? Por lo tanto, la constante M esta que está acá es igual al volumen máximo y la solución de este problema es el volumen de líquido remanente dentro del tanque es igual a menos Q por T más el volumen máximo. Desde el punto de vista gráfico, se interpretan las cosas de esta manera.
Si esto es volumen en función del tiempo, tengo un punto de partida que es el volumen máximo y luego una recta de pendiente negativa que únicamente tiene vida hasta que el volumen se extingue, porque a partir del momento en que me quedo sin agua dentro del tanque, mi bomba deja de tener caudal constante porque no tiene agua. Por lo tanto, el intervalo de validez va a ser correspondiente a un cierto tiempo máximo que muy fácilmente pueden calcularlo ustedes a partir de esta relación, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense que esta ecuación diferencial que está acá, con la condición inicial volumen en cero igual a volumen máximo, es una ecuación diferencial que tiene un intervalo de validez que está entre 0 y un tiempo máximo, que es el tiempo en donde todavía tengo agua dentro del tanque. ¿Preguntas? César, Sí. Como te quedan 3 minutos y medio, no creo que termines el ejemplo, así Por eso, que... cortamos y nos reenganchamos. Sí. Correcto. Pero cuando termine, cuando se corte nomás. Seguí Sí, hablando. sí. Por eso. Espero las preguntas. Si tienen alguna duda. Profe. Sí. Ahí cuando hizo diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo igual a menos Q, ese menos lo sacó por intuición, digamos, por lógica. No es su intuición. Como el volumen. Sí. No es a ver, si lo querés tomar como intuitivo, también es válido, pero me refiero de que si yo tengo un tanque lleno de agua y ese tanque no tiene aportes exteriores y tengo una bomba que lo saca, el volumen de líquido dentro del tanque necesariamente tiene que cambiar de mayor a menor. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, tengo yo una especie de función que no la conozco hasta este momento, pero que tiene un índice de variación negativo. O sea, la pendiente de la recta tangente a la curva punto a punto tiene que ser negativa. ¿Se entiende? Claro. Porque bien, la función es decreciente. Sí, está. Eso era. Perfecto. Profe, ¿por qué solo hecho, menos Q? Profe, ¿cuándo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser menos 2Q, por ejemplo? ¿Menos 2Q? Claro, ¿en qué caso sería eso? Porque acá usted está diciendo como que va a tener una pendiente negativa, pero con, o sea, solo menos Q. Pero claro, la pendiente es menos Q. Fíjate que acá estoy diciendo, la tasa de variación o el índice de variación o la derivada de B respecto de T es igual a menos Q. Estoy diciendo de que la recta tangente a la curva instante a instante, a partir de cualquier instante dado de funcionamiento del sistema, vale menos Q. O sea, la pendiente es menos Q. No voy a tener menos 2Q, ni menos 5Q, ni nada por el estilo. Simplemente voy a tener menos Q, siempre. Fíjate que estoy imponiendo la condición de que la derivada de la función sea una constante. Si la derivada de una función es una constante, la función es lineal. No queda otra vuelta. Claro, está bien. No hay otra posibilidad. No. Es imposible de que la función tenga una cosa así. ¿Se entiende? O sea, que sea tipo una parábola invertida. No puede ser. Podría ser si es que el caudal de la bomba no es constante. Pero yo impuse la condición. El caudal de la bomba es constante. Mientras la bomba tenga agua para bombear, el caudal es constante. ¿Cómo hace el fabricante para fabricar una bomba así? No es mi problema, yo lo acepto. ¿Se entiende? Si el fabricante me miente, esto es mentira. Eso debe quedar claro. Por eso es importante entender el modelo matemático y entender las consecuencias del modelo respecto a las posibilidades tecnológicas que nosotros estamos teniendo. ¿Se entiende? Profe, y si tomamos que Q va a ser variable en función del tiempo, digamos, que se claro, ahí ya tengo otra historia. Claro, es más, tendría que conocer cuál es la variabilidad del caudal de la bomba. Yo vi las ofertas, $15 por mes, una cosa así. No es por mes. Yo vi, me saltan las ofertas, a mí me mandan, a mi correo inclusive. Si es por mes no es tan caro, ahora en estas circunstancias, porque estamos usando todo el tiempo. Claro, no, eso me mandan, fíjate. Vamos a hacer una vaquita. Una vaca. Yo prefiero comer un asadito. Habría que cobrarle a los alumnos. ¿Cómo? Hay que cobrarle a los alumnos. Acá hay alguien que está preguntando si a la siesta hay clase. Sí, a la siesta hay clase. Yo no tengo problemas en repetir cosas. No, yo lo que voy a hacer, César, es, ahora voy a editar
esto para que quede lindo. Bien. Y lo voy a subir a YouTube y lo voy a compartir el link en el aula. Eso por un lado. Correcto. Por otro lado, esta tarde lo que sí se puede hacer es una clase práctica. Y resolver problemas abstractos. Si a ustedes les parece, nos podemos encontrar a las 4:30 para resolver problemas, ¿sí? Conmigo. Correcto. Bien. ¿Continúo? Creo, más o menos. Es más, creería yo que cualquier comisión podría ingresar. Mientras ingresen, que se metan. Para todos, porque evidentemente igual nunca entran todos. Entonces, exacto, en una sesión para todos podemos trabajar todos. Si alguien queda afuera, resolveremos. Pero exacto, en principio para las dos comisiones juntas, 4:30. Listo. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Cuando se nos cortó, yo ya ni me acuerdo qué es lo que estaba diciendo cuando se nos cortó, pero hagan preguntas que sean necesarias, no hay problema. ¿Qué sucedía cuando T varía en función del tiempo? Cuando Q varía en función del tiempo. Cuando Q, perdón, varía en función del tiempo, digamos. Claro, sí, exactamente. Pasa que desde el punto de vista tecnológico, por así decirlo, en realidad ese tipo de soluciones no se buscan, pero bueno, podría ser posible. Por ejemplo, el motor eléctrico que impulsa la bomba es de velocidad variable. Si es de velocidad variable y nosotros le imponemos una variabilidad a su velocidad de rotación determinada, podemos tener una bomba de caudal variable. Eso es seguro y puede ocurrir. De hecho, a ver, me meto en una cuestión técnica que no tiene nada que ver momentáneamente con las ecuaciones diferenciales, pero ustedes habrán visto de que nosotros tomamos agua del Paraná y la bombeamos por la red la red de cañerías hacia Saspeña, por ejemplo. Y por el camino hay una serie de cisternas que están siempre llenas. Y la única situación es la siguiente, de que la ciudad de Saspeña, por ejemplo, si la tomamos como un núcleo cerrado, tiene consumo. El consumo no es constante. Lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es de que la red esté siempre llena a una determinada presión. Para eso lo que hago es coloco variadores de velocidad en el sistema de bombas y hago de que las bombas cambien su velocidad para mantener la presión constante en todo el proceso, ¿no es cierto? Independiente del consumo. ¿Se entiende? Eso, hay soluciones tecnológicas de esa naturaleza también, por supuesto. Pero no nos vamos a meter en ese detalle. Bien, continúo. Ahora mi problema se complejiza un poco. Tengo una gran cisterna gigante. Sí. Acerca un poquito como hoy no sé. Correcto, sí, yo moví. ¿Mejoró hoy? Bien. Sí, sí. Tengo una gigantesca cisterna llena de, por ejemplo, agua que tiene una determinada sustancia. Por ejemplo, sal. Sal. Hay una bomba. Bomba 1. Que va a introducir esa agua que tiene sal a un caudal constante Q1 dentro de mi tanque. Y mi tanque tiene otra bomba que llamo B2 y que obviamente tiene un caudal Q2 constante. ¿Qué es lo que va a pasar en todo este proceso? Este tanque, que es, desde el punto de vista de las dimensiones, para mí, infinitamente grande, tiene un líquido no compresible con una sustancia S, con una determinada concentración. Esa concentración de esa sustancia
es, por ejemplo, en términos dimensionales, masa por unidad de volumen. ¿Se entiende? Kilogramos por metro cúbico. Eso desde el punto de vista dimensional. La bomba 1 tiene un caudal que es constante, que está dado en metros cúbicos por segundo desde el punto de vista dimensional. Mi tanque inicialmente, acá hay una válvula, por acá hay otra válvula. Mi tanque inicialmente está lleno de una sustancia líquida, agua. Tiene un volumen B conocido, pero este líquido que está acá está libre de sustancia. No tiene, está puro. O sea, esto es agua pura. Esta bomba va a producir un escape de lo que tengo acá dentro con un caudal en metros cúbicos por segundo. Cuando se inicia el proceso, se abren las válvulas, se encienden las bombas y esta bomba comienza a introducir líquido dentro de este tanque y esta bomba extrae líquido dentro de este tanque. Es intuitivamente evidente de que si el caudal de esta bomba es mayor que el caudal de salida de esta bomba, el líquido va a comenzar a aumentar y va a rebalsar. Eso no queremos que pase. Voy a partir de la premisa de que el caudal Q1 es igual al caudal Q2, momentáneamente. Luego, en otra consideración a futuro, que se las voy a dejar para ustedes, voy a imponer la condición de que el caudal Q2 es mayor que el caudal Q1. Ese va a ser el siguiente problema para ustedes de esto que está acá. Por ahora yo me quedo con que ambos caudales son iguales. Bien, consigna del problema. ¿Cuánta sustancia tengo dentro del tanque a partir del momento en que se inicia el proceso de bombeo? Esa es la consigna. ¿Cuánta sustancia tengo dentro del tanque a partir de que se inicia el proceso de bombeo? ¿Se entiende? Bien. Vuelvo al relato así del experimento hipotético que estamos haciendo. Cuando esta bomba mete sustancia y esta bomba saca sustancia, o sea, cuando esta bomba mete sustancia a través del vehículo que es el líquido y esta bomba saca sustancia a través del vehículo que es el líquido, se están dando cuenta de que la sustancia está vehiculizada por el agua, porque la sustancia está disuelta en el agua. Cuando ingresa y cuando egresa, ¿quién me asegura de que lo que ingresa acá se distribuye en forma uniforme dentro del tanque? Hasta ahora nadie. Entonces acá aparece un adminículo que voy a llamar homogeneizador. ¿Se entiende? Ese adminículo homogeneizador, que me lo imagino como una especie de un par de paletas ahí como las hélices de una embarcación, están girando y se produce entonces una homogeneización. Y lo único que yo tengo como dato es de que el que fabrica este dispositivo homogeneizador me asegura de que en forma casi instantánea todo lo que ingresa dentro de este tanque queda uniformemente distribuido dentro del tanque. ¿Se entiende? Entonces, el problema es, vuelvo a reiterar, tengo un recipiente gigante que tiene líquido. Ese líquido tiene disuelta una sustancia S con una concentración determinada. Tengo un par de bombas de igual caudal. Tengo un tanque que tiene líquido en su interior con un volumen B conocido. Ese líquido en el inicio del proceso está limpio de sustancia, y tengo dentro de ese tanque un dispositivo que homogeneiza la mezcla de cualquier cosa que pudiese ingresar al tanque en forma casi instantánea. Yo lo voy a decir instantáneamente. ¿Se entiende? Bien, la pregunta es, ¿qué cantidad de sustancia tengo dentro del tanque a partir del momento en que se inicia todo este proceso? Como ustedes se estarán dando cuenta, la cantidad de sustancia va a ser función de la variable temporal t
y sé que la sustancia que tengo en el instante nulo es 0 porque dije que el volumen B conocido de líquido es de líquido puro, o sea, sin sustancia. Otra cosa que sé también acá es de que con lo que ingresa en caudal es igual a lo que egresa en caudal, la tasa de variación de volumen de líquido es nula, porque la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual al caudal de ingreso menos el caudal de egreso. Y como el caudal de ingreso es igual al caudal de egreso, eso es 0. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? Que la tasa de variación del volumen respecto del tiempo es igual al caudal de ingreso menos el caudal de egreso, y eso es 0. Y estoy diciendo entonces de que mi volumen de líquido remanente dentro del tanque va a ser una constante, porque la única función cuya derivada es nula es la constante, ¿no es cierto? Es lo que conocemos en análisis 1. Bien, entonces, lo único que cambia acá adentro es la concentración de la sustancia. La sustancia es vehiculizada por este mecanismo de bomba y es extraída por este mecanismo de bomba. La tasa de variación de la sustancia en función del tiempo va a ser igual, fíjense, sustancia por unidad de tiempo, ¿qué es? Kilogramos por segundo. ¿Queda claro? Esa es la dimensión de este primer miembro. Cuando la sustancia ingresa vehiculizada por esto, observen ustedes de que concentración por caudal es kilogramos por metros cúbicos por segundo. Kilogramos por segundo es el resultado final. Por lo tanto, la tasa de variación de sustancia dentro del tanque es igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida, porque tengo un dispositivo que produce una mezcla muy rápida ahí adentro. Entonces la tasa de entrada es igual al caudal Q de entrada. Acuérdense de que acá planteé yo de que el caudal Q1 es igual al caudal Q2 y a eso simplemente lo llamo caudal Q. Es igual a Q por concentración de la sustancia, menos el caudal Q por la concentración de la sustancia que tengo acá adentro. Esa concentración de sustancia, que la indico de esta manera así, la conozco. Pero sí conozco de que existe un sistema de homogeneización instantánea y por lo tanto todo lo que ingresa se homogeneiza instantáneamente y la sustancia que tengo dentro del tanque tendrá una concentración que va a ser igual a la cantidad de sustancia que tengo dentro del tanque dividido el volumen del tanque. Por lo tanto, esto que es una incógnita para mí, que era la concentración de la sustancia dentro del tanque, simplemente va a ser igual a la cantidad de sustancia que tengo dentro del tanque dividido el volumen de líquido que tengo dentro del tanque. Fíjense que acá tengo kilogramos por metros cúbicos por caudal, que es metros cúbicos por segundo. Kilogramos con kilogramos se cancelan y me quedan metros cúbicos por segundo, y acá me queda me queda kilogramos por segundo, y acá me queda kilogramos por segundo menos kilogramos por segundo es kilogramos por segundo. Esto que está acá, kilogramos, es todo homogéneo. Resalto el tema de la importancia de analizar la homogeneidad de las dimensiones en estas ecuaciones, para que vean de que es un mecanismo que nos proporciona una manera de saber si nuestro razonamiento está razonable o no dentro de lo que estamos pensando. Por lo tanto, el modelo formal que tengo acá es derivada de S respecto de T dividido sobre diferencial de S sobre diferencial de T igual caudal sobre volumen por S de T igual a caudal por concentración. Noten ustedes que esto que está acá, con la consigna de que S en 0 es igual a 0, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, que también puede ser tratada como de variables separables, y que es exactamente igual a la ecuación diferencial que estuvimos estudiando hace un ratito, de la caída de la pelotita con una fuerza de fricción proporcional a la velocidad. Es exactamente la misma si prescindo de las dimensiones y de los valores de las constantes. ¿Se entiende? Ahora bien,
esta ecuación diferencial tiene una construcción en términos de ciertas premisas simplificativas. Bomba de caudal constante, sistema de homogeneización instantánea. Esas son premisas simplificativas, que son premisas tecnológicas a las cuales yo las estoy dando por cierto. Si esas premisas tecnológicas no son verdaderas, mi modelo no satisface para nada lo que está ocurriendo dentro del tanque. De la misma manera que hoy, cuando la pelotita caía, si es que el coeficiente de fricción no era una constante, o si la fuerza de atracción gravitatoria no era una constante, mi modelo matemático obviamente mentía. O sea, era verdadero para la matemática, pero no verdadero para el mundo real que lo intenta describir en términos de la matemática. Por eso es importante analizar el problema de los modelos. Ahora que está de moda el tema del virus, fíjense que se hablan de modelos, que se hablan de curvas, se hablan de un montón de cosas. Todas esas cosas están basadas en términos de ciertos modelos matemáticos de construcción, que en realidad todavía se está discutiendo si el modelo es el correcto o no es el correcto. Y obviamente la única manera de saber si es correcto o no es correcto comparándolo contra la realidad de lo que se descubre. Y como lo que se descubre todavía no se sabe si es verdad o no es verdad, porque no se hacen la cantidad de determinaciones necesarias, porque no se mide a toda la población, estamos basándonos en conjeturas que dicen que puede ser cierto lo que nos están diciendo. O sea que hasta ahora no sabemos nada. En concreto. Bien, obviamente no resuelvo este problema y planteo la consigna. Resuelva usted el problema pensando de que esto que está acá es una ecuación en variables separables. Luego, resuelva el problema aplicando la resolvente de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Luego, grafique el resultado encontrado. Y compare todo esto con el problema de la caída de la pelotita con velocidad, con fuerza de fricción, con fuerza de fricción constante. ¿Se entiende? Ahí veo en el chateo algo que no sé qué dice. No, le decía que de todos modos, aunque no se sepa el modelo del tema del virus, siempre va a ser una ecuación diferencial porque estamos hablando de velocidad de propagación. Claro, en todo caso, después compartirle la página, no el texto ese, sino la ecuación diferencial del sistema de ecuaciones diferenciales. No es una ecuación, es un sistema de ecuaciones diferenciales bastante complejo. Sí. Situación que nosotros ni siquiera la abordamos en el estudio nuestro de análisis 2. Pero en todo caso compartirlo luego. Modelo hay cosas que ni siquiera se lo proponen como variable, sino como algo constante, porque si no sería un modelo mucho más complejo. Sí. Es bastante complejo el análisis. Incluso el análisis complejo parte de un modelo simplificado. O sea que ya empezó a mentir un poquitito. Pero bueno, quedaron claras las consignas que se plantearon, ¿no es cierto? Yo pedí, reitero, resuelva esto por el método de separación de variables, resuelva esto por el método de la resolvente, grafique, compare todo lo hecho con el problema anterior. Esas son todas las consignas. ¿Preguntas? Sí, está muy claro, César. La verdad me encantó. Sí. Ahora yo, ya que tengo tiempo, les voy a dejar un problema más. El modelo es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia. Pero ahora ocurre lo siguiente. El caudal de ingreso es menor que el caudal de egreso. O sea, Q sub 1 es menor que Q sub 2. Que es la condición que habíamos hablado al principio. La condición que planteamos al principio como primer problema era de que el caudal inicial era igual al caudal de ingreso era igual al caudal de egreso y por lo tanto esto se mantenía con un volumen constante. No puedo plantear la condición de que el caudal de ingreso sea mayor que el caudal de egreso porque el tanque se me rebalsa. ¿Se entiende? Por lo tanto, no planteo esto. Pero sí planteo esta condición, que el caudal de ingreso es menor que el caudal de egreso. Y necesito, por supuesto,
El sistema homogeneizador instantáneo funciona independiente del volumen remanente de líquido que tengo dentro del tanque. Eso me lo dijo el fabricante. ¿Se entiende? Esa consigna se mantiene. Si el fabricante me miente, bueno, mentiré con mi modelo, pero yo acepto que el fabricante me dice que el sistema de homogeneización es independiente del volumen remanente que tengo dentro del tanque. Necesitamos que ustedes planteen esos problemas y en todo caso, hoy a la tarde, cuando se encuentren de nuevo con nosotros, con la profesora Vivi, a resolver problemas, ustedes traigan eso a colación para ver cómo les ha quedado. Por supuesto, acá la consigna vuelve a ser nuevamente, ¿cuál es la cantidad de sustancia que tengo dentro del tanque? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de sustancia que tengo dentro del tanque a partir de que se inicia el proceso? Resuelvan el problema si se puede por separación de variables, a ver si se puede. Resuelvan el problema por el método de la lineal de primer orden, a ver si se puede. Vean si el problema es o cae dentro de la estructura de una lineal de primer orden y grafiquen todas las soluciones, por supuesto, y compárenla con las situaciones anteriores. Es eso lo que se necesita. Una aclaratoria. Vuelvo al problema anterior. Caudal Q1 igual a caudal Q2. Una aclaratoria así generalizada. La cantidad de sustancia que tenía en el inicio del problema era 0. Ya era aclarado eso porque estaba, dijimos, limpia el agua. Cuando se inicia el proceso, la cantidad de sustancia obviamente va a cambiar y va a comenzar a aumentar. ¿Se entiende? Supongamos que pasó un tiempo muy grande y el proceso continuó. En algún momento, toda el agua limpia quedó sustituida por el agua que viene de acá afuera. Eso es evidente en términos del experimento que estamos desarrollando. La pregunta que les hago ya a todos ustedes, ¿qué cantidad de sustancia voy a tener acá adentro luego de un tiempo muy largo? ¿Qué cantidad? ¿Cómo? Puede ser la capacidad máxima del tanque. Y bueno, eso es obvio, pero yo te estoy preguntando, yo no te estoy preguntando cuál es el volumen del tanque. Como los caudales son iguales, el volumen del tanque no cambió. El volumen de líquido dentro del tanque no cambió. Yo quiero saber qué cantidad de sustancia tengo dentro del tanque. Cuando pasó mucho tiempo. Eso sería para nosotros responder en términos de la matemática el límite para cuando t tiende a infinito de S de t. Fíjate que no conocemos aún todavía cuál es la forma que tiene S de t, pero yo te estoy diciendo, podés inferir cuál es la solución de este problema. A ver, ¿alguien que tire alguna idea? Jorge dice 0 ahí. No, no puede ser 0. 0 es en el principio del proceso. No, la misma cantidad con el inicio no, porque en el inicio la cantidad de sustancia es 0. Esto ¿Puede ser la misma cantidad del caudal? No, pues, el caudal se expresa en metros cúbicos por segundo, por lo tanto, mi respuesta dimensionalmente tiene que ser kilogramos. ¿Qué cantidad de sustancia tengo dentro del tanque luego de un tiempo muy largo? Y alguna determinada cantidad de kilogramos. Pequeñita, grande, lo que sea, pero será una determinada cantidad de kilogramos. Presten atención. Los caudales son iguales. El volumen de líquido no cambia. El líquido sí cambió. Fue sustituido por este líquido. Porque en algún momento, luego de todo este proceso, este líquido que estaba libre de sustancia pasó a estar lleno de sustancia. ¿Cómo se nota que ustedes no lavan la ropa? Si yo tengo un balde lleno de agua sucia y coloco una manguera en ese balde y abro la canilla, el agua limpia comienza a entrar y comienza a desalojar el agua sucia, ¿no es cierto? Y si yo agarro y meto un palito y revuelvo constantemente, el agua limpia va desalojando el agua sucia. Al cabo de mucho tiempo adentro del balde, ¿qué voy a tener? ¿Agua limpia o agua sucia? César, ¿Sí? ahí Joaquín, cuando te dijo que la misma cantidad con la que inicio, se refirió en realidad a la misma cantidad que hay en el tanque de arriba.
Sí. Pero en el tanque... Al líquido original. Correcto. Pero ¿qué cantidad tengo en el tanque de arriba? No sé. Si respondo la pregunta esa, él me está diciendo la misma cantidad. No. Yo quiero saber cuántos kilos tengo dentro del tanque. Claro, ahí dice Joaquín, al cabo de mucho tiempo voy a tener agua limpia, o sea que el agua sucia fue desalojada por el agua limpia, ¿no es cierto? En el hipotético experimento del balde con agua sucia, ¿no es cierto? Bueno, acá tengo agua limpia y entra agua sucia. Al cabo de mucho tiempo, ¿qué voy a tener? Que el agua limpia desaparece y tengo agua sucia. La pregunta es, ¿qué cantidad de agua sucia tengo? ¿Qué cantidad de suciedad tengo, perdón, dentro de mi balde? ¿Y la cantidad que tenía el tanque de arriba va a tener? No más que eso. ¿Y vos me sabés decir qué cantidad tiene el tanque de arriba? ¿Y ese nomás? No, esa es una concentración. Yo estoy hablando de cantidad. Cuando vos me decís ese, me estás hablando de concentración y me estás hablando de kilos por metro cúbico. Y yo estoy hablando de cantidad de sustancia. Matías, ese de T dividido el volumen no es correcto. ¿Qué volumen tiene este tanque? B. ¿Cambió el volumen? No. La cantidad de líquido no cambió. ¿Cuál es la concentración de la sustancia que tengo acá adentro? S. ¿Qué cantidad de sustancia tengo? ¿No tendría acaso concentración por volumen B? Concentración, kilogramos por metros cúbicos por metros cúbicos. Kilogramos. O sea que la cantidad de sustancia que voy a tener adentro de este tanque va a ser igual a la concentración externa multiplicado por el volumen de líquido, partiendo de la premisa de que los caudales son iguales. ¿Se entiende? O sea que, desde el punto de vista gráfico, en el problema anterior, si esto que está acá es cantidad de sustancia en función del tiempo expresada en kilogramos, y esto es tiempo, el inicio del proceso estoy por acá. Y al final del proceso, voy a estar en C por B. ¿Qué pasa en el medio? Y no tengo la más mínima idea todavía. La pregunta es, ¿qué pasa en el medio? Esa fue la pregunta que hicimos nosotros. ¿Qué cantidad de sustancia tengo dentro del tanque desde el momento en que arranco el proceso hasta que el proceso se estabiliza? ¿Se entiende? Es obvio que la respuesta gráfica no es esa que está acá. Yo la dibujo así a propósito para indicar, che, ¿qué es lo que me están preguntando? Fíjense que podemos inferir las dos condiciones, la condición inicial y podemos inferir cuál es la condición final. El límite para cuando t tiende a infinito de S de t va a ser igual a C por B, que es la concentración de la sustancia que tengo afuera multiplicado por el volumen de líquido. ¿Se entiende? En el problema actual, donde el caudal de salida es mayor que el caudal de entrada, yo me voy a encontrar con que lo tengo lleno de líquido, pero el líquido está limpio. Entonces, desde el punto de vista gráfico, la cantidad de sustancia en función del tiempo expresada en kilogramos, en el inicio del proceso estoy acá. Pero como el caudal de entrada es menor que el caudal de salida, esto en algún momento se vacía. ¿Qué cantidad de sustancia tengo adentro del tanque? Y obviamente, cero, porque ya no tengo más líquido. Por lo tanto, al cabo de cierto tiempo, estoy acá. Noten ustedes la gran diferencia que hay entre ambos problemas. ¿Qué pasó en el medio? Y no tengo la más mínima idea. Es obvio de que no puedo tener una curva de esta naturaleza porque tendría yo sustancia negativa. No se destruye sustancia, sino que la cantidad de sustancia que aparece acá adentro es algo que no sé cómo es. ¿Se entiende? Esta es la pregunta que yo estoy haciendo. Por lo tanto, cuando T sea lo suficientemente grande, la cantidad de sustancia va a ser cero nuevamente. La pregunta es, ¿qué pasa en el medio? Fíjense
Los dos problemas tienen situaciones de equilibrio iniciales y finales distintas. El primer problema tiene una situación de equilibrio en el inicio que es esta y una situación de equilibrio en el final que es esta. Mientras que este problema tiene una situación de equilibrio acá y acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay situaciones un poco distintas. Por eso les dije, resuelvan el segundo problema con esta consigna de que el caudal Q1 es menor que el caudal Q2, pensando de la misma manera que pensamos, escriban las soluciones y grafiquen las soluciones y comparen. La mejor manera de comparar es graficando las soluciones. ¿Se entiende? Bien, eso les dejo como inquietud. César, sí, te escucho. Eso que pasa en el medio, que vos decís no sabemos lo que pasa, vamos a saber cuando resolvamos la ecuación diferencial y tengamos la expresión de S de t. Claro, exactamente. Sí, señor. Por eso les estoy diciendo, traten de construirlo. Fíjense que todo el análisis que yo hice acá es un análisis, diríamos así como si fuese intuitivo, analizando el experimento y viendo las condiciones del experimento. En las dos situaciones, al principio estoy en 0 como cantidad de sustancia y al final estoy con una cantidad de sustancia determinada en la primera situación, y en la segunda situación estoy en 0 y vuelvo a estar en 0 porque en algún momento se me vacía de líquido el tanque, ¿no es cierto? Vuelvo nuevamente a esa situación. Se infiere cuál es la solución del problema en términos de un razonamiento sobre el experimento hipotético. Bien, ¿preguntas? Quiero responder la pregunta de Federico. La clase de esta tarde, la idea era, en principio, resolver alguna ecuación diferencial lineal de primer orden fuera de contexto, digamos. De todos modos, me parece interesante, ya que quedaron estos dos problemas acá planteados para resolver, y el anterior de la pelota, que ustedes resuelvan para la tarde y empecemos a discutir las soluciones, o sea, qué obtuvieron, si lo pudieron hacer, si lo graficaron, y podemos hacer ambas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, Vivi, yo digo fin. Hecho. Perfecto. Bueno, listo. Gracias. ¿Pudiste grabar bien toda la historia esta? Grabé. Bien, listo. Entonces queda colgado para los que no pudieron estar. Sí. Nos vemos. Hasta luego, gente.